una bella airosa, un lugar agradable, un lugar cómodo, ¿verdad? Ahorita tenemos allá 7 hermanos que están viviendo y 2 puerquitos que ayer llegaron. Bueno, creemos que todavía están allá. Ayer nos los llevamos, están allá. Fue un tiempo agradable, un tiempo de bendición. Dios está haciendo cosas grandes y nosotros tenemos que ver la mano de Dios. Confiamos en Él, confiamos en su misericordia, en su fidelidad. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Fíjate que el estar pensando en la palabra de Dios, el estar pensando todo lo que sucede, es impresionante. Nosotros vemos cómo Dios se está moviendo, vemos las cosas, no nos imaginamos hasta dónde vamos a llegar. Algo de lo que yo puedo decirte o puedo invitarte es que no te vayas de este mundo sin haber visto el poder de Dios. Tienes que conocer el poder de Dios. Dios para ti no puede ser una historia, Dios para ti no puede ser un cuento. Dios tiene que ser real para ti y tienes que ver la mano de Dios. Y ciertamente nos gozamos. El día de ayer, bueno, pues fue un evento que creímos que iba a ser solamente para mujeres, pero llegaron varios varones, tuvimos un tiempo de enseñanza con los varones, entonces fue agradable ver a las mujeres tomando enseñanza, viendo a los niños tomando enseñanza y los varones tomando enseñanza también. Y esto es el propósito de Dios y es el cuidado que Dios, bueno, pues hoy nos pide a nosotros como iglesia. Fíjate que el estar reflexionando sobre todo esto, la responsabilidad que es. El Señor no nos mandó a abrir solamente un espacio, sino a predicar el Evangelio. Y quiero que vayáis allá a la palabra de Dios, al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 9 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Amén. Tiene como título la Reina Valera, una visión del Hijo del Hombre. En las Escrituras vemos que cuando habla del Hijo del Hombre está hablando del Señor Jesucristo. Y quiero decirte que esto es real. Juan escribió esto, él tuvo esta revelación, esta visión, Juan el apóstol. A este lo zancocharon en aceite. Sí, lo quemaron. Pero él toleró todo esto gracias a que había visto al Señor. Gracias a que había visto el poder de Dios. Él toleró todo esto. Y quiero decirte algo, mi hermano, que es muy importante. Si tú no escudriñas la palabra de Dios, si tú no estudias la palabra de Dios, un día vas a tener esta visión. Y lo cierto es que cuando veas a Jesús, ¿sí?, ya no hay vuelta de hoja. Ya no hay nada de que ahorita regreso. Ya no hay nada de que ahorita vengo. Vas a tener que dar cuentas delante de Dios. Quiero que veamos esta revelación que nos escribe aquí Juan. Dice: una visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, su hermano, y copartícipe suyo en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba en tribulación. Estaba en tribulación, pero dice... El preso en la isla de Patmos. Estaba en Patmos, dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era su delito? Andar predicando. ¿Sí? Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Hoy es el día del Señor. En la Biblia encontramos que el día del Señor es el domingo. ¿Sí? Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz
como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, o sea, en su mano derecha, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y fíjate, es impresionante todo eso. Posiblemente lo podemos leer muy tranquilamente, pero este varón, este apóstol, este Juan, caminó con Jesús. Fue uno de sus discípulos. Estaba con Jesús. Nos dice la Escritura que, es más, se recostaba sobre el pecho de Jesús. Y él, cuando tú lees el Evangelio de Juan, él dice: yo soy el discípulo amado. Fíjate, es impresionante que Juan tenía tanta confianza que se recostaba en el pecho de Jesús. Era confianzudo el chavo. Sí, o sea, imagínate, o sea, todos los demás estaban los 12 sentados en la mesa y Juan a un lado de Jesús recostado en su pecho. Cuando Jesús dice: uno de ustedes me va a traicionar, todos le decían a Juan: pregúntale quién. ¿Por qué? Porque veían que había mucha confianza. Pero aquí hay algo impresionante, algo que llama la atención. Te das cuenta que Juan empieza a narrar, porque esto que tenemos, el libro de Apocalipsis, fue por Juan el apóstol. Y Juan empieza a narrar lo que está viendo, pero de repente se da cuenta que es Jesús, que es el mismo en quien él se había recostado, y dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Él había visto a Jesucristo hombre, pero ahora veía al Señor con toda su gloria, con toda su majestad, con todo su poder. No toleró Juan ver toda la presencia de Dios. Y Juan estaba predicando, y Juan estaba sirviendo, y aún con todo esto, no toleró tanta santidad. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y dice que el Señor Jesús puso su mano derecha sobre de él y le dijo: no temas. O sea, Juan estaba temeroso. Si Jesús le dice: no temas, es porque él tenía temor. Y él estaba en las cosas de Dios. Ahora imagínate, si no estás siguiendo a Dios, si no estás obedeciendo a Dios y tienes este encuentro, ¿cómo vas a estar? Hermano, hoy el Señor nos ha dado su evangelio, nos está dando su palabra para que tú la escudriñes. Un día vas a estar delante del Señor. Un día te vas a encontrar con esta visión y ya no hay vuelta de hoja. Y es mejor que escuches el evangelio hoy. Es mejor que hoy vivas el evangelio y no que llegues a la presencia de Dios y ya no haya vuelta de hoja. Es mejor que hoy vivas la palabra de Dios. Y esto es impresionante. Yo me imagino cuando yo hacía este estudio de Juan, el discípulo amado, me preguntaba qué sentiría Juan. Pues si aquí en la tierra se recostaba sobre su pecho y él le gritaba: él es mi Señor y yo soy el amado de él. Pero ya cuando lo vio con toda su gloria y su majestad, fíjate, no toleró tanta santidad. Ahora imagínate tú y yo si no caminamos en las cosas de Dios cuando estemos delante del Señor. Es por eso que es importante que escuchemos hoy el evangelio real. ¿Sí? Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gloria, honra y alabanza a tu nombre, Señor. Gracias, amado Dios, porque nos has dejado tu palabra, Señor, para que la escudriñemos, para que la vivamos, Señor. Gracias, amado Dios, porque hoy tenemos tu evangelio, Señor, y hoy podemos confiar en ti, Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues he titulado a esta predicación el Evangelio Real. ¿Y por qué el Evangelio Real? Hace unos días estudiábamos ahí en Gálatas 3, ¿verdad? Que no hay otro evangelio, pero lo han pervertido. Algunos han pervertido el evangelio de Cristo. Y nos dice Pablo, ¿no? Y aunque alguno de nosotros, o incluso un ángel del cielo, viniera y les diera un evangelio diferente, que sea anatema, que caiga bajo maldición. O sea, no se puede cambiar el evangelio es uno y siempre va a ser el mismo. Siempre va a ser el mismo. Es la única forma donde nosotros podemos encontrarnos con Dios.
Es lo único que Dios nos ha dejado para poder entender qué es lo que a Él le agrada. Y bueno, para los que no saben, la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Y esto es el evangelio, buenas noticias. A veces a mí me sorprende cuando alguien llega a una congregación y le dicen, haz la oración de fe. Y la persona empieza, Señor, te acepto como mi Salvador. Y ya. Y al otro día ven a la persona que ya hizo algo malo. Ese día le dijeron que ya se iba al cielo porque ya había aceptado a Jesús. Que ya su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Y al otro día que hizo algo malo, ya te vas al infierno. Ya te equivocaste. Ya tienes que pedir perdón. Entonces, pareciera que esas buenas noticias, ¿verdad?, son condicionadas. Y pareciera que no es evangelio. Pareciera que no es un evangelio real. Pero vamos a ver qué es lo que el Señor nos habla en la palabra. Toda la escritura, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Fueron más de 40 autores, pero el día que te pongas a estudiar la Biblia, parece que es solamente un autor. Muchos de ellos no se conocieron entre sí, pero llevan la secuencia de lo que el Señor había dicho. Imagínate las profecías, ¿verdad? Isaías escribe unos 800 años antes de que naciera Jesús y ya nos dice, ¿verdad?, cómo iba a ser el Señor Jesús. Ya nos está dando descripciones de Él. Y así nos encontramos en la palabra de Dios con tantas cosas. Y hoy quiero tomar algo del Evangelio de Marcos, ¿verdad? Marcos narra algo que se me hace importante, impactante, ¿verdad? Vamos ahí a Marcos capítulo 15. Aquí Jesús, ¿verdad?, ya había sido tomado para llevarlo a la crucifixión. Estamos ahí en Marcos capítulo 15, versículos del 1 en adelante. Y llama mucho mi atención esta parte de la escritura. Dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Vemos aquí algo que es importante, ¿no? Ellos no reconocen a Jesús. Ellos veían solamente a un judío, a un hombre rebelde, a un hombre que se decía que él era el Mesías. Y los importantes de la religión se reúnen y lo llevan ante una autoridad, Pilato. ¿Quién era Pilato? Bueno, Pilato lo habían puesto ahí para que gobernara, ¿verdad?, ya que Roma estaba sobre los judíos. Entonces, pues Pilato estaba ahí al tanto, ¿verdad?, de todo lo que sucediera, para que no se levantara un rebelde y empezara a hacer una revolución, porque el pueblo de Israel, bueno, los judíos, estaban siendo sometidos por Roma. Entonces, bueno, pues ellos no podían darle solución a esto y pues se fueron con Pilato. Vamos con el Pilato, a ver, vamos a llevarlo ahí. Y empezaron a acusarle con mentiras. Y muchas de las veces todavía te preguntas o a veces hacemos comentarios, es que si yo hubiera estado en la época de Jesús, yo le hubiera ayudado. Yo hubiera hecho algo por él. Junto a toda la banda y hacemos un escándalo. No. Bueno, no, porque no se ha entendido el propósito de Dios. Pero aquí lo único que está pasando es que se está cumpliendo la palabra de Dios. Y fíjate que llama mi atención lo que sigue. Porque todos estos hicieron una revuelta. Había ya varios grupos que querían rebelarse. Cuando ellos esperaban al Mesías, al ungido, al Cristo, ellos creían que iba a llegar con todo un ejército y se iban sobre los romanos. Ellos era la clase de Mesías que ellos esperaban. Pero Jesús ya estaba entre ellos y muchos de ellos no le conocían. La gente del pueblo, ¿verdad?, los religiosos no le conocían, pero la gente del pueblo ya le conocía. Jesús ya había hecho milagros. Ya tenía muchos seguidores, ya su fama se había extendido, incluso fuera de Jerusalén. O sea, ya había
mucho conocimiento acerca de él. Para los religiosos, bueno, pues tenían envidia porque la gente ya no les creía, ya no lo seguía. El gobierno pues decía, ¿verdad? Si viene un rey, viene sobre nosotros. Entonces veían a Jesús como un hombre peligroso. Vamos a ir al versículo 6. Dice la palabra de Dios: ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban, ¿sí? Le soltaban un preso, cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás. Yo no le puse el nombre, no me digas. Dice, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidios en una revuelta. O sea, este cuate andaba ahí, ¿verdad? Haciendo escándalo. 8. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilatos le respondió diciendo, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Fíjate, está Barrabás, lo tienen ahí preso, pero se acostumbraba que en esta fiesta se soltaba a un preso. Y entonces Pilatos dijo, bueno, ¿para qué nos metemos en bronca? Este varón no responde, no tiene cara de maleante, pues vamos a soltarlo. Y les dice, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Cualquiera hubiera dicho, pues sí, está bien, ¿no? Que lo suelte y ya. Pero vemos que no. Porque conocían, versículo 10, porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Fíjate. O sea, la gente pide que suelten a alguien que verdaderamente había hecho actos ilícitos. Alguien que verdaderamente había hecho escándalo. Jesús era rey. Pero ellos tenían temor de que tomara el lugar. Ya había mucha gente que le seguía. Y entonces, bueno, pues todo esto, ¿verdad? Los religiosos envidiosos, pues decían, no nos conviene. Este hombre lo está siguiendo mucha gente. Y pues bueno, pues tenían que pedir que soltaran a Barrabás. Y fíjate, estaba viendo, estudiando esto, me llama la atención que Barrabás, ¿qué crees que significa su nombre? Creación de Dios. No. Barrabás, por ahí alguien decía Garrabás, pero no era Barrabás. ¿Sí? Viene del griego Bar-Abá, hijo del Padre. Barrabás significa hijo del Padre. Y fíjate que es interesante esta palabra, ¿verdad? Que este hijo del Padre, bueno, pues Jesús vino a darle libertad. Si Jesús cayó preso, fue para darle libertad a un maleante, a un hombre perverso, a un hombre que hacía el mal. Y ahí nos está diciendo la Escritura que Jesús vino a darte libertad. Jesús vino a tomar el lugar que te corresponde. Y esto es impresionante, porque el día que estés delante de Dios, delante del Señor, aunque tengas temor como Juan, vas a escuchar la palabra de Dios, vas a escuchar la misma voz de Dios que te dice, bienvenido, hijo. Porque eso es lo que nos dice la Escritura. Alguien tenía que tomar tu lugar. Alguien tenía que pagar por ti. Jesús vino a pagar por Barrabás. Jesús fue a tomar el lugar de Barrabás. Si Jesús no hubiera llegado ahí, Barrabás posiblemente siguiera preso, ¿verdad? Pero Jesús estaba ahí. Dice en el versículo 12, respondiendo Pilatos, les dijo otra vez, ¿qué pues quieren que haga del que llaman rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuera crucificado. Entonces ves, aunque a veces leer esta parte, o a veces vemos las películas y se nos salen las lágrimas, y quisieras ver y estar ahí en ese momento dentro de la película y golpear a aquellos que azotaban al Señor. Pero estaba escrito que así tenía que ser. Jesús nació en el momento exacto de la historia, del momento que el Padre había determinado. Fíjate que cuando Jesús está viviendo esto, existía la crucifixión,
como un método de castigo. Pero tú ves el Salmo 22 y ahí dice, horadaron mis manos y mis pies. Ya estaba escrito que así tenía que ser. Ya estaba escrito que tenían que repartir sus vestidos. Y todo lo hizo por amor. Alguien tenía que ocupar mi lugar. Y ese lugar de Barrabás somos cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros, por todas nuestras maldades, por todas nuestras perversiones. Y Jesús pudo haberse defendido. ¿Tú crees que Jesús no pudo haber dicho, sí, bueno, yo soy un rey, pero soy espiritual, yo no vengo a tomar ninguna posición? Pero él se quedó callado y escrito estaba en Isaías, fue llevado como cordero al matadero. Así fue. Tenía que cumplirse la palabra de Dios. Y este es el evangelio real, que Jesús ha pagado por tus pecados. Que eres libre, que en el momento que tú aceptas a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, vamos a ir a Isaías 53. Isaías 53, vamos a leer los versículos del 1 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le vemos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Te das cuenta? Aquí Isaías está escribiendo esto unos 800 años antes de que sucediera. Dios había revelado a Isaías que Jesús tenía que pasar por esto, que el Mesías tenía que pasar por esto, que el ungido tenía que vivir esto. Pero aquí es importante que la iglesia, si eres parte de la iglesia, que entiendas esto, versículo 5, nuevamente, mas él herido fue por nuestras rebeliones. O sea, tú tenías que haber sufrido, pero él tomó tu lugar, molido por nuestros pecados. ¿No es que tenían cuidado dónde le pegaban? Vemos las películas, ¿no? Que en el rostro no le pegaban. No, quedó tan desfigurado, quedó hecho un monstruo de tanto golpe que le dieron. Le pegaron con tanta hazaña, le pegaron con tanto odio, que quedó desfigurado. Las que decían, no, en la cara no. Ellos no tenían compasión, lo golpearon. Y aquí nos está diciendo Isaías por qué fue: por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Y si tú crees el Evangelio, eres libre de pecado. Si tú crees el Evangelio, eres hijo de Dios, has nacido de nuevo. ¿Y qué crees? Te vas para el cielo, te vas a la presencia de Dios cuando Dios nos llama, porque has aceptado la salvación, que es el regalo inmerecido de Dios. Ese hombre Barrabás representa a toda la humanidad. Todos somos pecadores que merecemos la muerte. Jesús pudo haberse defendido diciendo: es verdad, soy un rey, pero soy espiritual. No quiero ocupar el lugar de nadie. Y tal vez hubieran soltado, pero vemos que todo estaba preparado para que se cumpliera la Escritura. Nos dice ahí que como cordero fue llevado al matadero. Fíjate que hay algo que es importante, que por donde le busquemos nos dice la Escritura acerca de la salvación. Primera de Pedro 3:18. Y ahí sí vas a entender que lo hizo por amor a ti. Primera de Pedro 3:18. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios: porque también Cristo padeció
una sola vez por los pecados. El justo, ¿qué dice? Por los injustos. Por los injustos. El justo. Él no tenía pecado, él no tenía por qué pagar, pero lo hizo para tomar mi lugar. El justo por los injustos, dice la palabra de Dios, para llevarnos a Dios. Ese es el propósito, que tú estés en la presencia de Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y con esto ves el evangelio real. El justo, él pagó, porque nosotros no podemos pagar. Nosotros, por nuestra conducta, por nuestra vida, vamos derechito al infierno. Y quiero decirte, mi hermano, que solamente hay dos lugares: cielo o infierno, no hay más. La Escritura no nos habla de nada más: cielo o infierno. Y tú decides dónde vas a pasar la eternidad, porque tú tienes que decidir. Esto no es cuestión de Dios, es cuestión de fe. Y tú vas a decidir dónde vas a pasar la eternidad. Romanos 6:23. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte. ¿Has cometido pecado? Sí. Si has cometido pecado, pues la paga del pecado es muerte. Y tienes que pagar. Pero hay aquí lo importante, que Jesús dice: yo voy a pagar por ti. La paga del pecado es muerte. Y no te dice pecados grandes o chicos, la paga del pecado es muerte. Por nuestra vida, por nuestra condición, merecemos el infierno. Volvemos allí, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Jesús es tu Señor, no tienes por qué ir al infierno, porque Él ya pagó por tus pecados. Todos merecemos ser destruidos por nuestras vidas de pecado. Todos merecemos la muerte. Y no te confíes de nadie, porque la Escritura todavía nos dice: maldito el varón que confía en el hombre. No puedes confiar en nadie. Tienes que confiar solamente en la palabra de Dios. No hay justo ni aún uno. Ahí viendo en Romanos 3. ¿Recuerdas que los judíos son el pueblo de Dios? ¿Verdad? Hoy todavía los vemos con su kipá, su gorrito aquí, la kipá. Ese gorrito simboliza la mano de Dios, la bendición de Dios sobre de ellos. Y ellos lo aportan muy orgullosos, porque dicen: somos el pueblo de Dios. Y tú ves en la Biblia, y la palabra de Dios respalda lo que ellos dicen. Son el pueblo de Dios. Pero dice también la Escritura que justos no hay ni uno. Serán del pueblo de Dios, pero no son justos. Y ahí nos deja la Escritura, ahí en Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos. Y si conoces a una persona que no ha cometido pecado, o que dice que ya no comete pecado, pues tráela, preséntala, porque yo no conozco a alguien que ya no cometa pecado. Y dice la Escritura que aquel que dice que no comete pecado es mentiroso, y la verdad no está en él. Basta ya de ese evangelio falso, de que el pastor, él es el superungido, él no tiene pecado y tiene el derecho de señalar a todos. Ese no es el evangelio real. El evangelio de Jesucristo es que la salvación es por el Señor. Versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. ¿Ya ves de dónde sacó Paquita la del barrio esta canción? Dice: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides.
hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y eso es lo que realmente hay en el corazón del hombre. Muchas de las veces puedes decirte que eres cristiano y que tienes temor de Dios, pero las cosas se hacen como tú dices, no como Dios dice. Hay un devocional a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana tienes que estar aquí, porque te vas a encontrar con el Señor, con el Rey de Reyes. Y te dicen tiempo de Dios y te molesta. Tiempo de subir al estudio y te molesta. Pues no que eres hijo de Dios, no que te agradas de Dios, no que tú estás buscando del Señor, ¿verdad? Entonces, nos dice la Escritura, no hay justo ni aún uno. No pasó, es que yo sí quería subir, pero la cuestión no es que la hora que subí, sino cómo me pidieron que subiera. O sea, siempre le buscamos, siempre vamos a tratar, ¿verdad?, de justificarnos. Pero no hay justo ni aún uno. Si estamos aquí es por la gracia de Dios. Entonces, todos merecemos, ¿verdad?, por nuestra vida de pecado, ir al infierno. Todos merecemos el castigo. Es importante que entendamos qué es la redención. Redimir, estuve viendo la definición, la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo, el hecho de adquirir o recuperar algo. Cuando decimos Cristo me redimió, es que Cristo me adquirió nuevamente, me recompró para que fuera hijo de Dios. En una ocasión estaba escuchando de un varón ahí en Tlatelolco, vivía ahí en una unidad. Y él era un borracho. No sé si tú conozcas un borracho, pero ese sí era un borracho. Y dice que todos lo conocían como el borracho. No sabía ni cómo se llamaba, pero el apodo de él o el nombre de él era el borracho. Entonces todos ahí, no, el borracho y el borracho y el borracho. Y un día fue a una iglesia cristiana y le hablaron del Evangelio. Y le dijeron, ya eres redimido. Oh, pues él llegó al predio y decía, Cristo me redimió, Cristo me redimió, Cristo me redimió. Y ahora ya le decían el redimido. Ya no era el borracho, ahora era el redimido. Y a todo el mundo le decía que él era el redimido. Bueno, pues que Cristo lo redimió y nadie sabía cómo se llamaba, pues ya no era borracho, ahora era el redimido. Y fíjate, un día él vuelve a recaer y llega ahí a la puerta del predio y a ver, ya llegó el redimido, hijo de su tal por cual. Ya había nacido de nuevo, por supuesto. Ya era un hijo de Dios. Y esto es importante que nosotros entendamos. Muchas de las veces el asistir a una congregación no es garantía de que eres hijo de Dios. No es garantía de que has nacido de nuevo. Verdaderamente el hijo de Dios, el nacido de nuevo, es porque tiene un encuentro con Dios. Tiene un encuentro con el Señor. Muchas de las veces porque estás cantando, porque ya sabes las alabanzas, porque ya sabes buscar los textos bíblicos, tú piensas que eres hijo de Dios, pero eso no es ser hijo de Dios. Hemos estado acostumbrados a esto. Cuando íbamos al grupo de AA, solo por hoy, que dice 24 horas, de hecho humildad, ¿verdad? Y empezábamos a repetir lo que veíamos ahí. Y llegamos a la casa de restauración, amén, aleluya, gloria a Dios, y empezamos a recitar los textos cuando los aprendemos. Pero esto no es garantía de que has nacido de nuevo. La garantía de que has nacido de nuevo es que creas en el Evangelio, que creas que Jesús tomó tus pecados, los llevó a la cruz. Y cuando Él dijo, consumado es o pagado, cuando tú lo crees, eres libre. Tu corazón ha quedado circuncidado y ahora eres hijo de Dios y tu nombre quedó escrito en el libro de la vida. Y esto no lo sabe el pastor, esto es entre tú y Dios.
Porque hoy también el pastor ya quiere decir quién sí, quién no es hijo de Dios. Y esto no le corresponde al hombre, esto le corresponde a Dios. La Escritura nos dice que dentro de cada congregación, dentro de cada casa de rescate, va a haber trigo y va a haber cizaña. Y se parecen. El trigo y la cizaña se parecen. Pero una es alimento y la otra es veneno. Entonces, ahí nos está dando la Escritura que hay dentro de nosotros. ¿Tú crees el Evangelio? ¿Crees la palabra de Dios? Eres hijo de Dios. Pero si no la crees, lamento decirte que eres un simpatizante de los cristianos. Pero fíjate, vamos allá a Hebreos. Esta parte de Hebreos me gusta mucho. Hebreos 10, 14. ¿Estamos ahí? Y esto es, me agrada esto, estarlo compartiendo, estarlo enseñando, porque muchas de las veces todavía estás pensando que es por tus obras, que es por tu buena conducta que tú vas a entrar al reino de los cielos. Hace rato en la oración alguien decía, el hermano que estaba dirigiendo la oración nos decía, a veces pisoteamos la sangre de Jesús. Y ¿sabes lo que significa pisotear la sangre de Jesús? Que eres un blasfemo, que has hecho la ofensa más grande a Dios. Y cuando nosotros pisoteamos la sangre de Cristo, es cuando tú llegas delante de Él y le dices que tú puedes entrar al reino de los cielos porque te portas bien, porque tu conducta es buena, porque tú eres un santo gracias a que haces obras buenas. Eso delante de Dios es abominación. Porque si puedes entrar al reino de los cielos es porque Él pagó por tus pecados, no por tus obras buenas, no por tu justicia, es la justicia de Dios. Tienes que entender esto. Muchas de las veces todavía estamos batallando con esto. Es que tengo que portarme bien, es que tengo que hacer esto, es que si no Dios me va a castigar. No es por tus obras, es por su misericordia, es por su gracia. Si eso no fuera así, tendrías que explicar tantos textos bíblicos. Y Hebreos es uno de las herramientas que tenemos para mostrar la misericordia de Dios. Hebreos 10, 14. Dice la palabra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Unos cuantos días, para siempre. cada vez que se congrega, si se porta bien, ¿qué dice la palabra de Dios? Para siempre. Para siempre a los santificados. O quítale esa palabra para siempre. ¿Sí? Porque con una sola ofrenda, el sacrificio de Jesús fue lo más perfecto. Y te estaba diciendo, Él sufrió. Pero su sufrimiento no nos iba a salvar. Tenía que ser derramamiento de sangre. Habíamos leído, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La paga del pecado es muerte. Y Jesús dijo, yo voy y pago por ti, para que seas libre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El Señor dice, nunca más. Nunca más me voy a acordar de tus pecados. Y no me importa cuánto pecado hayas cometido, en cuánto lodo te hayas sumergido. Dice el Señor, yo nunca más me acordaré de tus pecados. Y este es el Evangelio. ¿Y es que tú crees que vas a tapar tus pecados haciendo obras buenas? ¿Tú crees que vas a tapar tus pecados haciendo tu justicia? Es que voy a ayudar a pasar a la vigilia del semáforo para que Dios me ponga una palomita. Es que voy a darle un café al que esté en la calle para que Dios me ponga una palomita. Es que voy a hacer obras buenas delante de Dios. Dice que nuestras obras, nuestras justicias, son como trapos de inmundicia, como trapos menstruales. Así es. No creas que es por tus obras. Confía en el Señor. Cree en su amor y en su fidelidad. No es por tus obras.
me impacta esta parte y me agrada mucho. Dice, nuevamente dice, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, no por tus obras, no por tu buen comportamiento, no porque ya dices aleluya, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y es cuando entiendes el Evangelio, es cuando entiendes la palabra de Dios. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y al lugar santísimo nadie podía entrar más que el sumo sacerdote. Una vez al año podía entrar. Y tenía que purificarse. Y entiendes el Evangelio, porque dice que nadie podía entrar. Solamente el sumo sacerdote podía presentar las peticiones de los demás. Y cuando tú lees la palabra de Dios y cuando ves la Biblia, cuando dice ahí que Jesús dijo, consumado es, cuando el Señor Jesucristo dijo, todo se ha cumplido, la palabra, algunos evangelios es tetelestai, que significa pagado. Todo está pagado. En ese momento el velo del templo, dice, se rasgó de arriba abajo. Y ahora nos dice la palabra, tienes acceso al lugar santísimo. Hoy puedes entrar a la presencia de Dios, porque Jesús nos santificó, porque Jesús nos limpió de todo pecado. Y hoy podemos entrar a este lugar santísimo. No es esto el Evangelio que el Señor quiere que conozcamos, que puedes estar en su presencia, que puedes deleitarte delante de Él. Pero todavía estás escuchando que no, que tú eres pecador, que te tienes que arrepentir, que tienes que hacer mandas, que tienes que hacer no sé qué tantas cosas. No te atreves a entrar al lugar santísimo, como si fuera por tus obras, como si fuera por tu conducta. Y tengo que decirlo, lo he dicho muchas veces, si fuera por tu conducta, por tus buenas obras, Dios nos hubiera mandado mejor libros que nos hablaran de la ética, del comportamiento, en lugar de haber enviado a su Hijo a morir por nosotros. Pero todavía no nos queda claro qué es el Evangelio. ¿Qué hay en el lugar santísimo? Estaba la misma presencia de Dios. Con esto podemos ver que tenemos un Padre bueno. Hoy, al extender las bendiciones de Dios, podemos estar en su presencia y exponer nuestras necesidades. Estar en el lugar santísimo es poner todas nuestras peticiones delante de Dios. Y muchas de las veces has vivido un evangelio falso, donde te han dicho, tú eres pecador, tú no te puedes acercar a la presencia de Dios. Y otra vez ahí vas a hacer tus obras buenas. Buscas otra viejita para ayudarle a pasar el semana. Buscas otro borracho para darle un café. Buscas a quien ayudar para entrar al lugar santísimo. Y mientras vas de camino, la volviste a regar. Y otra vez vas a hacer tus obras. ¿Y cuándo vas a estar en la presencia de Dios? ¿Cuándo vas a estar en la presencia de Dios? Sabes que Dios está ahí esperándote. Porque Él es el Padre lleno de amor, que está esperando que llegues y que expongas todas tus necesidades. Muchas de las veces, las madres van con el psicólogo a decirle que su hijo es un drogadicto y que ya no lo aguante. Y el psicólogo terminará diciendo, ¿sabe qué? Pues mejor llamátelo. Nunca va a cambiar. Muchas de las veces, mejor es con el brujo. Es que mi hijo es bueno. Sí, lo que pasa es que le hicieron brujería, pero ahorita tráigame los miles de pesos y va a ver cómo le sacamos ahorita la brujería. La gente está buscando y no se acerca al trono de la gracia. Estamos pasando necesidad y es más fácil ir con las personas a pedirles prestado que ir delante del Señor. No hemos confiado en la misericordia de Dios. Allí está el Padre. Él es el dueño del oro y de la plata, nos dice la Escritura. Imagínate si las calles son de oro, los que nos mandan pedazos de banquete
poeta, ¿no? Pues sí. Y el estar en la presencia de Dios, fíjate que es el poner todas nuestras necesidades delante de Dios. A mí me impacta todavía la vida de este pastor. Nos compartía él acerca de su madre, ¿no? Una mujer de oración, una mujer de fe. Esa mujer iba hasta el lugar santísimo y oraba, y Señor, yo clamo por mis hijos. Y los 3 drogadictos. Si para una madre que un hijo sea drogadicto es un dolor de cabeza, imagínate los 3 que había en la casa, los 3 drogadictos. No eran los 3 cochinitos, esos eran los 3 drogadictos. Pero fíjate, me impacta que esta mujer no bajaba la guardia, iba a la presencia de Dios y clamaba por sus hijos. Y un día escuchó de parte de Dios: tus hijos van a compartir mi evangelio. ¿Cómo puedes creer esto cuando los ves que entre más les hablas, más se la fuman? Más monean. Para concentrarse. ¿Sí? Y no querían saber nada de Dios. Dice que a esta mujer le llevaban recortes de periódicos. Señora, mire, su hijo salió en el periódico, que anda de maldoso. Y la señora, confiando en lo que Dios le había dicho, dijo: démelo, porque esto va a servir como testimonio cuando él predique la palabra. ¿Quién se la iba a creer? Nadie. Pero ella iba al lugar santísimo, ella oraba, estaba en la presencia de Dios. Y un día dice que le llevaron al hijo medio muerto, lo tendieron ahí en la sala, lo habían herido, y de repente la madre ve cómo su hijo se muere, ve cómo se desplomó y se murió. Ella se sentó ahí en la cocina viendo a su hijo muerto, y se acordó lo que el Señor le había dicho. Esta mujer se levantó y dijo: no, usted no se puede morir. Dios me dijo que usted iba a predicar la palabra de Dios, que usted iba a predicar su palabra, y en el nombre de Jesús se levanta, porque usted tiene que predicar. Y el muerto se levantó, porque recibió revelación cuando estaba en el lugar santísimo. Y necesitamos ir al lugar santísimo y estar en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? ¿Qué es lo que Dios te dice? ¿Cómo debes de conducirte? ¿Te estás conformando solamente con que los hombres te digan? Tienes que ir al lugar santísimo y encontrarte con Dios. ¿Cómo vas a caminar? Muchas de las veces nos desesperamos y no vamos a la presencia de Dios. Tenemos que buscar de Dios. Tienes que ser testigo de ese poder de Dios. Si eres hijo de Dios, tienes un padre que te escucha. Y este padre está atento a las necesidades de sus hijos. Vamos allí a Romanos 8:32. Gracias. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó. ¿Por quién? Por todos Por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Fíjate, él no escatimó ni a su propio hijo, sino lo dio por amor a nosotros, por los pecadores, por los que no sirven, por los que nadie quería, por los rechazados, por los olvidados. Lo dio por amor a nosotros. ¿Crees que Dios te puede negar algo si no te negó a su hijo? Pero tienes que ir al lugar santísimo, tienes que ir a la presencia de Dios. 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjate. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién te va a separar del amor de Cristo? Tu pecado, tu recaída. ¿Quién? Dice ahí la palabra de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos en todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús es tu Señor. Jesús es tu Salvador. Cuando el Señor está en ti, cuando vas al lugar santísimo, vas a ver que vas a dar mucho fruto. Y esto tiene que ser de una forma natural, no forzada. Queremos forzar las cosas. A veces queremos solamente dar apariencia. Pero eso se le llama hipocresía. El Señor quiere que demos fruto verdadero como sus hijos. Y esto solamente se va a dar cuando seas un hijo de Dios. Ayer veíamos una parte de la Escritura donde Jesús le dice a Simón, al apóstol: Simón, Satanás ha pedido permiso, los ha pedido para sacudirlos como a trigo. Fíjate esta parte, y Jesús dice: pero yo he rogado por ustedes que su fe no se venga abajo. Y eso me impacta, porque si el trigo es sacudido, no sale todo el fruto. Y es el tiempo de vivir como hijos de Dios. Venga lo que venga, no puedes separarte del lugar santísimo. Ve a la presencia de Dios y vas a recibir consejo, vas a recibir dirección, y entonces sabes cuál es el propósito de tu vida. No estás embrujado, no estás endiablado, no estás enchabucado si eres hijo de Dios. Pero necesitas estar en la presencia del Rey, necesitas ir al lugar santísimo. Ponte de pie, por favor. Vamos ahí con tu Biblia en la mano. Primera de Corintios. Segunda de Corintios 13:5. ¿Ya todos estamos ahí? Amén. Segunda carta a los Corintios 13:5. Dice la palabra de Dios: examínense a ustedes mismos. O sea, haz un examen de ti mismo. ¿Sí? Examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébate a ti mismo. ¿O no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes? A menos que estés reprobado. Y yo aquí quiero hacerte la pregunta, que no me voy a hacer la pregunta, pero no me la respondas a mí. Respóndete a ti mismo. ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Crees que Él tomó tus pecados y los llevó a la cruz para que fueras libre? Si tú lo crees, eres hijo de Dios y puedes entrar al lugar santísimo y puedes estar en su presencia y puedes orar y puedes clamar. No tienes por qué estar pasando situaciones difíciles, y si las vas a pasar, el Señor tiene que estar contigo. Esto es lo impresionante, esto es lo impactante. Pruébate a ti mismo si estás en la fe, si has creído el Evangelio. Y si es así, entonces eres hijo de Dios. Y te estoy diciendo, no quiere decir que no te vas a equivocar. La vas a seguir regando. La gracia de Dios, la salvación, el regalo de Dios que nos ha dado, el perdón que Dios nos ha dado, no es licencia para pecar. No es permiso para que estés pecando. Es permiso para que entres a su presencia, para que pases tiempo delante del Señor. Esto es la gracia. Es permiso para estar en su presencia. Y vas a ver cómo el Señor va a transformar tu vida. Y vas a dar fruto. Y va a haber un cambio dentro de ti. Pero no lo hagas de una forma forzada. Toma lo mejor de cada clase. Toma lo mejor del Evangelio. Y vas a terminar amando a Dios. Amén. Amén. Pon tu mano en tu pecho, es un signo de decir al Señor: ahí está mi corazón, Señor. Tú sabes lo que hay en mí, amado Dios, en esta hora, Padre. Vengo delante de ti, Señor. Tú conoces mi corazón, Señor. Tú sabes, amado Dios, que para mí eres real, Señor.
que he confiado en ti, que he creído en ti, que he visto tu poder, amado Dios. Y en esta hora, Señor, pido por cada uno de mis hermanos que no han nacido de nuevo, por cada uno de aquellos, mi Señor, que aún tiene dudas, amado Dios, que seas tú, mi Señor, hablando a sus vidas, manifestándote con poder y con autoridad. Clamo, mi Señor, por cada uno que está pasando momentos difíciles, momentos donde tal vez quiere tirar la toalla, que seas tú, Señor, quien le da fortaleza y sabiduría y perseverancia, amado Dios. Clamo, mi Señor, por cada una de las necesidades que hay en mis hermanos, mi Señor. Clamo, mi Señor, porque tú traigas libertad y pongas gozo en sus corazones. Te alabamos, Señor, te adoramos, te bendecimos, amado Dios. Padre, levantamos, Señor, nuestras vidas, levantamos nuestros cuerpos, Señor, que tal vez están enfermos, Señor, que tal vez están cansados, Señor, que tal vez tienen situaciones incómodas. Y hoy te pedimos, Señor, que tú sanes nuestras vidas, que sanes nuestros corazones, amado Dios. Y te damos gracias por tu fidelidad y por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.